el oeste de la provincia de Buenos Aires hay una serie de lagunas denominadas Encadenadas del Oeste, siendo la más occidental de ellas la laguna o lago de Pecuén, cuyas aguas son hipersalinas. Esta composición de las aguas atrae a ciertas especies de aves que toleran la alta salinidad, siendo escasa la variedad de especies acuáticas. Recorrimos en un principio las amplias playas cubiertas por un barro salino. La laguna aumentó varios metros su nivel de agua en 1985, permaneciendo un nivel alto durante casi 30 años, inundando y destruyendo la localidad turística de Villa Pecuén, hoy casi totalmente sin cubrir por las aguas y siendo sitio histórico. Hoy se pueden ver cientos de árboles muertos, con su madera reseca y de color blanquecino. Sobre las ramas posaban algunas aves, como una torcaza y un poco más allá, una lechucita vizcachera. En aguas someras, algunas zancudas buscaban alimento, mientras bandadas de patos descansaban y otras en cambio filtraban el agua, como este pato cuchara que se aproximaba nadando sin preocuparse mucho por nuestra presencia. Se pueden divisar a la distancia y con cierta dificultad bandadas enormes de macá plateado, nadando en cantidades que pueden ser mayores a las 10.000 aves. Hay también aves de porte grande como el cisne de cuello negro, pero no suele ser muy abundante en este cuerpo de agua. En cambio, entre los cisnes es mucho más frecuente en este lugar el coscoroba, más exitoso en estos ambientes de aguas salobres. Esta ave destaca por su tamaño y coloración totalmente blanca, salvo la punta de sus alas, que son de color negro. En las playas pudimos observar y filmar grandes concentraciones de aves playeras como los playeritos de rabadilla blanca, que buscaban frenéticamente pequeños gusanos entre el barro y otros pequeños invertebrados. Pero las aves más destacadas por su tamaño y coloración son los flamencos. El flamenco austral es la única especie de la familia en el lago. Se concentran en grandes cantidades, donde filtran el agua y se alimentan de algas microscópicas y diminutos crustáceos, sumergiendo la cabeza en el agua y el barro. No es raro verlos caminar en círculos para remover el sustrato, con la intención de captar más alimento. Seguimos el camino y en las afueras de Villa Pecuén se encuentra el Matadero, una obra del arquitecto italiano Francisco Salamone, hoy monumento histórico. Allí se pueden observar varias especies de aves que buscan refugios en la construcción, como es el caso de las palomas domésticas, las golondrinas negras y los gorriones, entre algunas aves más, sin contar los murciélagos que allí duermen durante las horas del día. Las palomas buscan huecos en la mampostería y hacen sus nidos allí, habiendo decenas de ejemplares en el antiguo matadero.
Tanta abundancia de palomas no pasa desapercibida para sus depredadores como los halcones. En esta oportunidad vimos a una pareja de halconcito colorado hostigar reiteradas veces a las aves que posan sobre las viejas paredes, tanto palomas, golondrinas, chingolos o gorriones. Minutos después pudimos ver y registrar a un halconcito colorado devorando a su presa sobre las ramas de uno de los árboles muertos. Por esa arboleda muerta también posaba un carpintero real, algunas golondrinas negras, y un gorrión. En el suelo, una tijereta captura un insecto al cual luego devora. Entre el lago y el viejo matadero, luego de la bajante de las aguas, las plantas florecen en todo su esplendor, proliferando las herbáceas en su totalidad. A continuación, una muestra de las especies que pudimos ver en ese mediodía de primavera. La observación de flora y aves en el viejo matadero estuvo interesante y luego de permanecer muchos minutos allí, nos dirigimos hacia las ruinas de Villa Epecuén. En el trayecto pudimos observar a un solitario pato gargantilla que descansaba y luego se fuera nadando a corta distancia ante nuestro paso, pero sin alarmarse del todo. Ya en lo que son las ruinas de Villa Epecuén, ni bien pasamos el sitio donde se abonan las entradas, pudimos ver aves sobre las ramas de algunos árboles, como la calandria grande y dos golondrinas negras.
Al lado también apareció un solitario tordo renegrido. Más hacia el centro del antiguo poblado divisamos a una solitaria ratona común. Y luego, en lo alto de un árbol seco, a un único calancate cara azul, el que nos pareció estar cansado y tal vez enfermo. En lo que antiguamente era una zona con piscinas y la costanera, hoy todavía cubiertas con algo de agua, encontramos a unas decenas de playeritos rabadilla blanca, todo buscando alimento en las aguas someras, normalmente pequeños gusanos. También junto a ellos estaba un pitotoy chico y algunos ejemplares de tero real, aunque algo desconfiados. El calor apremiaba y debíamos seguir viaje, así que en nuestra caminata de retorno pasamos por algunas casas derruidas, y allí encontramos algunas aves que nidificaban como las golondrinas negras, que utilizan huecos en ladrillos y paredes. En una construcción, en la vereda de enfrente, una pareja de chimangos hacía su nido entre una ventana y una reja, con dos pichones que todavía no volaban. En tanto que en otra oquedad, unas avispas coloradas tenían su nido elaborado con papel, que obtienen royendo la madera. Su picadura es muy dolorosa.